como vimos en la parte relacional sobre lo que es la ALU y lo que es la CPU, la ALU ni más ni menos son circuitos combinacionales. Y hablando de electrónica digital, que no me quiero meter sobre ese tema, pero te quiero decir de forma genérica, son circuitos combinacionales, con puertas lógicas, ¿sí? Una compuerta lógica NAND, una compuerta lógica NOT, por ejemplo, acá la AND, una XOR, por ejemplo, ¿sí? Y todos estos circuitos combinacionales, al fin y al cabo, lo que te terminan dando en la salida, ¿sí? Lo que sería acá abajo, es una secuencia de datos. Y por ejemplo, no sé, tenés un conjunto de números de entrada y tenés que realizar cierta operación, por ejemplo, si tenés, hipotéticamente hablando, de forma burda te lo digo, conectado, imagínate, lo que es el mouse y conectado, por ejemplo, lo que es el teclado. Bueno, lógicamente que por ahí, en un sector específico, lo que es el microprocesador va a trabajar con un voltaje diferente, ¿sí? Para que no se termine quemando cierta parte del microprocesador. De forma genérica te hablo, ¿sí? Es un poco burdo esto, pero tampoco es tan así, pero bueno, te lo digo para que lo entiendas y para que no sea muy confuso todo. Entonces, esto después velo vos, es bastante interesante, bastante confuso si por ahí no tenés idea, pero bastante interesante también. Así que eso después deberías verlo vos, cómo es el diseño mismo de todo el circuito combinacional de lo que es la ALU. Y es bastante complejo, porque esto por ahí, de forma genérica, es fácil, pero cuando lo empiezas a ver a profundidad es bastante más complejo. Pero ese no es el punto, sino cómo nosotros podemos modelar todo esto como un objeto y trabajarlo en una clase dentro de lo que es Power Java. La forma que a mí se me ocurrió, por ejemplo, subdividirlo en diferentes características, como por ejemplo, la luz sabemos perfectamente que tiene un número de operaciones, puede manejar un número de operaciones, puede tener por ejemplo un conjunto de compuertas lógicas, que son todos estos circuitos acá, todos estos cacharritos que tenés acá unidos, son compuertas lógicas. Por ejemplo, puedes tener un número de compuertas lógicas, un número de operaciones. Por ejemplo, tienen también registros, que registros ni más ni menos también son cacharritos electrónicos, circuitos electrónicos, pero son como flip-flops, te podría decir. Bueno, es una terminología más compleja que no vamos a ver, simplemente te lo digo. Por ejemplo, la cantidad de bits máximos que puedo manejar también, ¿sí? Bueno, esas son las características que va a tener justamente lo que es la ALU. Y esto lo podemos representar mismo en lo que es justamente la clase. ¿Sí? Esto a profundidad para que lo termines de comprender mejor cómo está formado, porque como te digo, la ALU sería un conjunto, un módulo, ¿sí? De diferentes tipos de compuertas lógicas que a su vez van a ser flip-flops, que van a manejar diferentes tipos de estados. Y eso va a estar formado dentro de un módulo de lo que sería la CPU. Así que, sin más charlas, vamos a dejarlo de lado esto. Perfecto. Ahí tendríamos lo que es nuestra clase. Creo que se ve bien. Voy a meter un poquito más de zoom acá esto. Y cómo nosotros podemos representar la herencia también, ¿no? Porque claro, nosotros estamos creando todo esto, pero cómo nosotros podemos representar de forma tangible lo que sería la herencia en PO. Bueno, ya sabemos perfectamente que la cláusula extends lo que va a hacer es heredar ciertas características de una clase padre, o sea, una clase más genérica. En este caso, la clase va a ser unidad central de procesamiento CPU, ¿sí? Así que vamos a tener que heredar justamente de esta clase. Entonces vamos a copiar esto. Me vas a preguntar ahora, bueno, si yo no vi los demás videos, ¿qué es lo que vamos a heredar? ¿Qué vamos a trabajar con esta cláusula? Bueno, vamos a trabajar y vamos a traer todas las características de esta clase. Por ejemplo, el ID, el código, el modelo, el fabricante, la frecuencia, el consumo, etcétera, etcétera. ¿Y lo traemos dónde? Bueno, lo traemos dentro de la ALU. ¿Se entiende? Podríamos hacerlo a la inversa, pero lo quería hacer de esta forma para que no sea tan complejo esto y nos agregue más cantidad de código. Simplemente así. Así que de esta forma, nosotros ya tendríamos con la cláusula extend todas las características de la clase padre unidad central de procesamiento CPU. Por ejemplo, nosotros podríamos crearle el constructor, etcétera, pero también podríamos agregar ciertas características mismo de la clase. Porque además de las características de la clase padre, que es de la CPU, que son todas estas, son todos estos atributos, podríamos tener atributos específicos de esta. ¿Se entiende? Y los atributos que va a tener, bueno, van a ser todo lo que vimos recién. Por ejemplo, cantidad de registro, cantidad de manejo de bits, por ejemplo, cantidad de operaciones que puede realizar la ALU, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso vamos a crear un ID que va a mantener la referencia a lo que es esta clase. ¿Sí? Long ID. Después de esto, por ejemplo, cantidad de registros que puede tener. Cantidad de registros. ¿Qué más? Podría tener, por ejemplo, cantidad de operaciones. Operaciones en entero. ¿Sí? Cantidad de circuitos. Cantidad de compuertas lógicas. ¿Sí? Bueno, y podríamos así sucesivamente seguir con todo esto. Lo que sí voy a colocar acá, para que quede bien claro esto.
si heredamos las funcionalidades de una clase padre,